Buenos días. Mi nombre es el doctor José Felipe Villegas Elizondo. Soy catedrático de la Facultad de Medicina en el Servicio de Neumología y Medicina Crítica. Y hoy voy a platicar con ustedes acerca de fisiología respiratoria. Todos sabemos que el producto final de la respiración es aportar oxígeno a los pulmones para que en un momento dado la sangre que circula ahí a través de las arterias pulmonares y de los capilares pulmonares hagan el intercambio gaseoso, recojan el oxígeno que lleva el aire hacia los pulmones y desechen el dióxido de carbono, que es parte del producto final del metabolismo celular. Para llevar a cabo esto, es necesario entender cómo ocurre este proceso. En primer lugar, una cantidad de aire determinada entra al sistema respiratorio en cada respiración que hacemos. Lleva un volumen determinado, ¿verdad? Para que se distribuya uniformemente hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿verdad? Y una vez alcanzado el alvéolo y al ponerse en contacto con el capilar pulmonar, ocurra la difusión del oxígeno, ¿verdad? Y como dije anteriormente, la sangre lleva hacia los alvéolos, hacia los pulmones, el dióxido de carbono, que es el producto final del metabolismo celular. De modo que los procesos involucrados en el intercambio gaseoso son la ventilación, la distribución, la difusión y la perfusión. Cada vez que respiramos metemos una cantidad de aire. A ese aire que metemos en cada respiración lo conocemos con el nombre de volumen tidal o aire corriente. Y podemos ver que este volumen tidal tiene dos componentes. El primero es el llamado espacio muerto anatómico, el cual es aire que se queda en el sistema respiratorio, en tráquea, bronquios, bronquiolos y que no alcanza los alvéolos. Ese aire no se va a poner en contacto a nivel alveolar capilar y por lo tanto no va a intercambiar gases. Este volumen de aire, esta cantidad de aire le llamamos espacio muerto anatómico, que en el adulto se calcula que sea de 150 mililitros. Y el aire que efectivamente llega hasta los alvéolos para intercambiar gases con el capilar le llamamos ventilación alveolar efectiva. De modo que si una persona adulta tiene un volumen tidal de 450 mililitros, los primeros 150 mililitros que van a llegar al alvéolo son los que estaban en el espacio muerto anatómico y 300 mililitros de aire fresco van a llegar. 150 mililitros se van a quedar en el espacio muerto anatómico y es prácticamente aire fresco, aire rico en oxígeno. De modo que si una persona tiene 450 mililitros de volumen tidal, 150 se van a quedar en el espacio muerto anatómico y 300 mililitros de aire fresco, rico en oxígeno, llegan al alvéolo y eso se conoce con el nombre de ventilación alveolar efectiva. Si una persona tiene hipoventilación alveolar, de modo que respira más superficial por un dolor secundario a una fractura de costillas, por una sedación de un medicamento que recibió, o digamos medicamentos para una analgesia o una anestesia, o algo que deprima el sistema respiratorio, entonces la persona va a tener una hipoventilación. Y si esa hipoventilación es de 150 mililitros de aire, estos 150 mililitros se van a quedar en el espacio muerto anatómico. Efectivamente, al alvéolo le van a llegar 150 mililitros, pero es aire ya viciado, aire que ya intercambió
gases en la respiración anterior, de modo que la ventilación alveolar efectiva es prácticamente cero. Si esta persona se mantiene por varios minutos así, teniendo un volumen tidal de 150 mililitros que se quedaron en el espacio muerto anatómico, la ventilación alveolar efectiva va a ser cero, a pesar de que le llegan 150 mililitros. De modo que en un momento dado podemos hacer un comparativo de una persona que tiene un volumen tidal de 450 mililitros, que van a llegar al alvéolo 300 mililitros de aire fresco, comparado con una persona que tiene una hipoventilación alveolar y tiene 150 mililitros de volumen tidal con una ventilación alveolar efectiva de cero. Entonces, ¿qué le va a ocurrir al paciente? El paciente inicialmente va a desarrollar hipoxemia, o sea, baja de oxígeno en la sangre. Al mismo tiempo va a desarrollar hipercapnia, y esta hipercapnia es debido a que se acumula un exceso de dióxido de carbono que va a traer como consecuencia la llamada acidosis respiratoria. Esa sangre que está en las arterias y que llega a los tejidos, ¿verdad?, con hipoxemia, va a desarrollar a nivel tisular hipoxia. De modo que no confundir entre hipoxemia, que es baja de oxígeno en la sangre, e hipoxia, que es baja de oxígeno a nivel tisular. Si el paciente desarrolla una hipoxemia, va a desarrollar una hipoxia, y entonces cada una de nuestras células va a entrar en un metabolismo anaeróbico. Y en el metabolismo anaeróbico, ¿verdad?, va a producir un exceso de ácido láctico y ácido pirúvico, que trae como consecuencia una acidosis metabólica. Y si este proceso persiste durante varios minutos, entonces el paciente puede desarrollar la muerte. De modo que lo que le ocurre al paciente, ¿verdad?, son estos trastornos importantes, ¿verdad?, que al final de cuentas el médico, si lo logra identificar porque el paciente está internado, entonces debe aplicar un tratamiento. Y el tratamiento no es darle oxígeno al paciente, ¿verdad? El tratamiento es ventilar al paciente, aumentar el volumen tidal de 150 en este caso a 450 mililitros, ¿verdad? Entonces, al momento que lo ventilemos, aún sea con aire, ya sea con una bolsa de ambú, con una intubación endotraqueal, con un respirador, vamos a aumentarle el volumen tidal, y al aumentar el volumen tidal va a llegar aire fresco. Y si le igualamos su volumen tidal de 450 mililitros que tenía antes de todo lo que está ocurriendo, entonces van a llegar 300 mililitros a los alvéolos de ventilación alveolar efectiva. Va a llevar oxígeno, entonces va a intercambiar gases. Si nosotros mantenemos al paciente hipoventilado con 450 mililitros y le damos oxígeno por vía litros, 6, 8, 10, 15 litros, pero lo mantenemos con un volumen tidal de 150, a los alvéolos les va a llegar 150 mililitros de aire que ya previamente intercambió gases, de modo que la ventilación alveolar efectiva va a ser cero. Entonces, en conclusión, lo que necesita el paciente es ventilación. Tenemos otro espacio muerto que le llamamos fisiológico, que se refiere al aire que llega, que entra a los pulmones, pero que por alguna razón no intercambia gases con el capilar arterial pulmonar.
Y esto ocurre principalmente en pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar. En este caso que les pongo es un tromboembolismo pulmonar masivo de todo el pulmón derecho, donde no le llega sangre al pulmón, aunque sí le llegó aire. Entonces, este aire es desaprovechado, es una ventilación desaprovechada, porque el aire está disponible, pero no hay sangre en el pulmón para intercambiar gases. Esto le llamamos nosotros espacio muerto fisiológico. No confundir entre el espacio muerto anatómico, que es el aire que se queda en tráquea y bronquios, bronquiolos, que no llega al alvéolo, y el espacio muerto fisiológico, que ese sí llega a ir a los pulmones, pero no recibe circulación. De modo que en un momento dado podemos concluir que para que ocurra intercambio gaseoso, tiene que llegar aire fresco a los alvéolos para que difunda a través de la membrana alveolar, pase por el intersticio pulmonar, se ponga en contacto con la membrana capilar, pase al interior de la sangre, ¿verdad? Una parte del oxígeno se va a quedar ahí, libre en el plasma, pero otra parte se va a atravesar la membrana del eritrocito, del glóbulo rojo, y se va a poner en contacto con la hemoglobina y va a unirse la hemoglobina formando la oxihemoglobina. De modo que podemos decir que el oxígeno que entra a la circulación pulmonar puede ser, eh, puede ser transportado en dos formas. Uno, libre en el plasma, y eso nosotros lo podemos medir cuando tomamos sangre arterial como PO2. Está en las arterias, se llama PO2 arterial. Y el otro, oxígeno, que atraviesa la membrana del eritrocito y se une a la hemoglobina, lo medimos como saturación. Entonces tenemos PO2 libre en el plasma y saturación arterial de oxígeno, que es el oxígeno que se unió a la hemoglobina. Podemos entonces entender cómo este sistema de ventilación-perfusión va a traer como consecuencia que nuestra sangre se oxigene y que al tener buena ventilación en relación a volumen tidal, saque el producto final del metabolismo celular, el cual es el CO2 y el agua, pero principalmente el CO2 es eliminado a través de la ventilación. Entonces podemos concluir que el entendimiento del intercambio gaseoso trae como consecuencia, uno, la ventilación, otro, la distribución, otro, la distribución adecuada para difundir a través de la membrana capilar y finalmente al ponerse en contacto con el capilar pulmonar ocurra el intercambio gaseoso. Muchas gracias.